Muy bien. Buenos días. Bueno, efectivamente estamos aquí un año más y básicamente yo me planteaba a la hora de preparar esta sesión que probablemente podíamos hablar un poco de estas cosas. En primer lugar, si la gripe es reflexionar sobre si la gripe realmente es un problema de salud. A ver, ¿cómo está? ¿Está encendido, no? Sí. Bien, realmente, por una parte, volvemos a hablar cada año. Realmente es un problema tan importante como para volver a hablar todo lo que se trasciende cada año en esta época. Luego hablar un poco si realmente la vacunación desde ese punto de vista también es tan importante y sobre todo, como tenemos información epidemiológica, tenemos un sistema de vigilancia en el hospital, ¿qué podemos aprender de lo que ha pasado, de la información que tenemos de la epidemia del año pasado? El virus gripal, como sabéis, fundamentalmente dentro de lo que son los diferentes tipos de virus gripal que hay, ¿no se oye bien? Bueno, a ver, ahora se oye mejor. Bien, entonces dentro de los diferentes virus, el virus de la gripe, el A y el B, son los principales responsables de las epidemias estacionales. Y en este momento el AH1N1 y el AH3N2 son los que están circulando en la población humana. Y como digo, son los responsables y previsiblemente serán también los responsables de la epidemia de este año. Lo que ocurre es que la propia deriva antigénica de los virus hace que cada año vaya habiendo pequeños cambios antigénicos que hacen que la vacuna de un año anterior o la inmunidad que se genera en una campaña no vale para la campaña siguiente, no es suficiente como para proteger a la población a la campaña siguiente. De ahí la necesidad de vacunarse de forma anual. La transmisión del virus es directa por gotas, en principio. A una distancia de 1 metro o 2 metros ya no hay riesgo de transmisión. Se puede transmitir por superficies contaminadas, aunque ese tipo de transmisión es probablemente menos probable. Y la transmisión por aerosoles se ha discutido y es un tema que es controvertido, pero en principio no parece que sea uno de los mecanismos principales de transmisión, que no sea un mecanismo especialmente relevante. Por lo tanto, estamos hablando de una transmisión por gotas. Un aspecto muy importante de la transmisibilidad a tener en cuenta es que desde que se entra en contacto con el virus, hasta que se inicia el periodo de transmisibilidad, digamos, este proceso es diferente del proceso clínico. Entonces, en el proceso clínico, en el periodo de incubación, que sería este periodo de aquí, una vez que se manifiestan los síntomas, ya se lleva transmitiendo el virus 24 horas, 36 horas. Por lo tanto, eso es importante porque desde el punto de vista de la transmisión no podemos protegernos nosotros, no podemos proteger a nuestros familiares, no podemos proteger a nuestros pacientes una vez que ya se han iniciado los síntomas, porque para entonces ya es tarde, ya llevamos transmitiendo el virus un cierto tiempo, 24 o 36 horas, como digo. Y también, por otra parte, hay infecciones asintomáticas que tienen capacidad de transmisión. Por lo tanto, ese es un mecanismo también epidemiológico importante en la transmisión de la epidemia. Perdón. Bueno, y es un problema importante la gripe estacional. Voy a empezar por una referencia que es un artículo publicado en Lancet en el año pasado. Y este es un artículo importante porque es la primera vez que se hace una estimación de la carga global de enfermedad de las enfermedades transmisibles que tenemos más frecuentes en nuestro entorno, en el entorno de la población europea. Y aquí, fijaros que en esta primera barra corresponde precisamente a la gripe. Y es la gripe estacional, es decir, la influenza, la gripe estacional, es la principal enfermedad transmisible desde el punto de vista de la carga de enfermedad que produce en la población europea. Y esta carga de enfermedad, si se ve además en las barras aquí de color amarillo y de color gris o azulado, el color azulado corresponde a la discapacidad, digamos, a la enfermedad que se produce, mientras que el color amarillo corresponde a la mortalidad. Y aquí lo que estamos hablando son de años de vida perdidos por mortalidad. Es decir, es la principal, es, digamos, la enfermedad transmisible que produce mayor carga de enfermedad y además esa carga de enfermedad es por mortalidad. No estamos hablando por los días de baja como que sería un elemento más secundario y casi anecdótico, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, está claro que lo es. Esto es de nuevo una gráfica de ese artículo y aquí aquí se refleja por una parte el número anual de casos, o sea, la incidencia de la enfermedad, y aquí se refleja también el número de muertes. Y fijaros como aquí en este globo, que es el más por tamaño, es el más grande de todo, como corresponde a la mayor carga de enfermedad, y además está en la esquina superior, es decir, corresponde a la enfermedad que produce una mayor incidencia y además la enfermedad que produce una mayor mortalidad, ¿vale? Por lo tanto, esto ya de entrada yo creo que nos da una clave importante.
En España, y estamos hablando ya de la epidemia del año pasado, se estima, el Centro Nacional de Epidemiología estima alrededor de unos casi 500.000 casos, unos 490.000 casos de gripe, unas 35.000 hospitalizaciones en toda España, 2.500 admisiones en la UCI y, fíjense, 6.300 defunciones en un año. Teniendo en cuenta que la epidemia duró desde la segunda semana hasta la 10ª semana epidemiológica, es decir, prácticamente desde inicios de enero hasta mediados de enero, hasta finales prácticamente de febrero, aproximadamente, o mediados de febrero, en ese periodo se produjeron 6.300 muertes. La mortalidad el año pasado por accidente de tráfico fue de alrededor de 1.300 muertes. Estamos hablando de una enfermedad que es capaz de matar en prácticamente muy pocas semanas a 6.300 personas. Evidentemente, yo creo que eso es un tema, no es un tema menor. Esta es la distribución y, claro, pues uno podría quedar con la duda de, bueno, la epidemia del año pasado fue especialmente virulenta. No, no, en absoluto. Esta es aquí lo que se refleja es la mediana, por una parte, de todas las epidemias que hubo en los últimos 5 años, que sería esta gráfica de aquí, la del año pasado, que se ve que prácticamente corresponde a lo que había de promedio de los últimos 5 años. Es decir, fue digamos, una epidemia, como se ve, de intensidad, pues bueno, intensidad media. La del año 2017 sí que fue de intensidad alta, pero no hemos llegado todavía a una intensidad muy alta. Es decir, estamos hablando de epidemias que en los últimos años tienen una intensidad media y como mucho una intensidad alta. Voy a presentar ahora ya datos aquí del hospital, de lo que pasó el año pasado aquí en el hospital. Esta es la distribución del número de pacientes que se ingresaron, que sería la línea azul, los pacientes ingresados en el hospital, que sería esta línea. Luego, aquí tenemos en amarillo lo que es la tasa de incidencia de la gripe en la región de Murcia, que son datos publicados por la Consejería de Sanidad. Y luego aquí tenemos el número de casos que fueron ingresados, graves que fueron ingresados en el hospital. La escala es claramente diferente, ¿no? Estamos hablando del número de ingresos y aquí estamos hablando de tasa de incidencia por 100.000 habitantes, ¿no? Pero de alguna manera se ve cómo el número de ingresos refleja lo que es también la tasa de incidencia. Y luego aquí tenemos los números de fallecimientos que hubo en el hospital. En total, en el hospital tuvimos alrededor de unos 767 casos de gripe confirmada en la puerta de urgencia. Se ingresaron 373 pacientes, de ellos 121 eran casos graves y hubo 34 fallecimientos. Es decir, estamos hablando de una letalidad de un 38% en los casos graves. Como vemos, 28%, es uno de cada 3 pacientes que, digamos, que era grave, acababa falleciendo, una tasa bastante alta. Por grupos de edades, la epidemia afectó fundamentalmente a los mayores de 65 años, que es lo que vemos aquí, pero también tenemos el grupo de 0 a 4 años, casi un 20%. Tenemos una quinta parte de los casos, eran en niños menores de 5 años, y estoy hablando ya de los hospitalizados, por grupo de edad, y luego, como vemos también en otro grupo de edades, pues también estaba presente, pero fundamentalmente mayores de 65 y en niños menores de 5 años. Voy a referirme ahora a la información epidemiológica por un aspecto que nos interesaba a nosotros en el sistema de vigilancia, era conocer la vacunación, cómo se había comportado la vacunación, el grado de cobertura que teníamos y también las consecuencias y de alguna manera si se podía ver alguna relación entre el estar o no vacunado y los factores de riesgo. Y aquí tenemos los pacientes que se hospitalizaron con criterio de gravedad. Y de esos pacientes eran 121 pacientes graves, como ya hemos comentado antes. La mayor parte de estos pacientes ya, digamos que tenían una clínica, unos factores de riesgo previo, la gran mayoría de ellos, pero estaban solamente vacunados un 13%. ¿Vale? Entonces, ya de entrada esto nos da una idea del total de pacientes hospitalizados, un 13% de vacunación, teniendo en cuenta que la población de más de 65 años estamos hablando de un 45% de vacunación en la región de Murcia, es decir, estamos hablando de grupos que realmente tenían un porcentaje de vacunación muy bajo. En aquellos que se ingresaron en UCI, que fueron 33 pacientes, que los tenemos también aquí, de nuevo la gran mayoría de ellos tenían factores de riesgo, una letalidad del 30%, o sea, pacientes graves, y también de nuevo vacunados un 12% de ellos. Por lo tanto, ya a priori esto nos da un poco una idea de que realmente la vacunación probablemente puede tener algún tipo de relación con el riesgo y con el presentar factores de riesgo, la gravedad, el ingreso en UCI, etc. Aquí tenemos también un poco en más detalle señalizando
en todos los pacientes que tenían una prueba positiva, en todos los pacientes que se presentaron a urgencia y que tenían una prueba positiva, solamente estaba vacunado el 13%. Es decir, que de nuevo, si pensamos que la población general hay un 40%, 45% que está vacunado, aproximadamente en los grupos de riesgo, si es un 13%, probablemente también nos sugiere que de alguna manera puede haber una distorsión. Es decir, si la vacuna fuera totalmente ineficaz, la frecuencia de personas vacunadas, la prevalencia de vacunación sería la misma que la población general. El hecho de que no lo sea indica que probablemente hay un elemento protector importante. En los pacientes hospitalizados es un 22% y luego en conjunto, cuando hablamos solamente de todos aquí tenemos en los éxitos, por ejemplo, era de un 20% también. Y voy a presentar ya una parte de análisis que hicimos un poquito más detallado, entrando a lo que a medir asociaciones, es decir, qué asociación había entre las complicaciones que presentaron los pacientes en el hospital y el estar o no vacunado. Y aquí lo que vimos, que nos parece interesante, es que, y teniendo en cuenta que tenemos una muestra relativamente pequeña, porque estamos hablando, como hemos visto, de 121 pacientes en situación grave, por ejemplo, es decir, que tenemos una muestra relativamente pequeña, pero sin embargo, a pesar de que la muestra es pequeña, sí que se puede ver que en aquellos pacientes que estaban vacunados, que sería este grupo de aquí, tener un síndrome de distrés respiratorio, no había ninguno de los que estuvieron vacunados que lo tuvo, y entre los que no estaban vacunados hubo 8 que lo tenían. Un O ratio de 0,21, es decir, que estaríamos hablando de una protección de un 80%. El hecho de tener, digamos, la estimación puntual, de un 80% del hecho de estar vacunado. Y con lo que sería tener un shock séptico, también una protección de un 0,43. Es decir, una protección de menos de la mitad de aquellos que estaban vacunados tenían un shock séptico. Hay otras indicaciones que no había poder para, es decir, los intervalos de confianza no son significativos, no siguen incluyendo el 1, reducción de riesgo de neumonía, menor riesgo de neumonía, un 30%, un riesgo de ingreso en UCI de casi la mitad también, pero como digo, en este caso no llegó a ser significativo, pero probablemente porque tenemos un tamaño muestral muy pequeño, pero la O-ratio está claramente en ese sentido, ¿no? Y bueno, el tema de la gripe nosocomial, es decir, si hay una transmisión por gotas, pues uno, cuando lo busca, se acaba encontrando. Hay gripe nosocomial. ¿Cómo identificamos la gripe nosocomial? Pues la identificamos en pacientes que cuando ingresan en el hospital, están ingresados en el hospital y controlan la gripe más allá de lo que sería el periodo de incubación. Entonces, a partir de los 3 días de estar ingresados en el hospital, esos pacientes ya, si aparecen con sintomatología de gripe, pues vamos a considerar que serían gripes nosocomiales. Y en este caso tenemos la evolución que hubo en las primeras semanas, el número de casos de gripe. La parte positiva es esta, que una vez que fuimos conscientes de que estábamos identificando casos de gripe nosocomial, el tomar medidas de control consiguió reducir el número de casos. Este sería el número de casos de gripe nosocomial acumulativo. Tuvimos en total 38 casos de gripe nosocomial. Es decir, 38 casos de 373 quiere decir que el 10% de todos los pacientes que tuvimos hospitalizados en el hospital con gripe el año pasado eran gripe nosocomial. No eran gripe que viniera de la calle, era gripe que les había contraído aquí. Y la parte positiva, como digo, es que una vez que se identifica, se ponen medidas de control estrictas, conseguimos que ya no hubiera, digamos, el número de casos de gripe nosocomial que se fueron produciendo disminuyó mucho. Aquí teníamos un pico que, bueno, quizás si lo hubiéramos dejado pues, y no hubiéramos podido reaccionar, pues realmente hubiera seguido en una situación mucho más grave. Esto sí que nos sirve para aprender para este año. ¿Qué cosas se hicieron en ese momento? Pues se hicieron cosas como estas. Se hicieron cartelería de forma muy clara, dirigido al personal sanitario, advirtiendo que estamos en epidemia de gripe, que es imprescindible para el personal sanitario usar la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica es eficaz, sí que es eficaz. Para la transmisión por gotas sirve. Es decir, sirve para el personal sanitario, por una parte, para protegerse él, pero también para proteger al paciente. Porque si él no está vacunado y está en ese periodo de transmisibilidad de la gripe en el cual todavía no hay sintomatología, al tener la mascarilla quirúrgica está protegiendo al paciente. Pero por otra parte, si el paciente tose o el paciente tiene sintomatología y tiene la mascarilla puesta, también está protegiendo al trabajador. Por lo tanto, eso es un elemento fundamental. Y luego extremar las medidas de higiene de manos. La solución hidroalcohólica es una medida eficaz, funciona contra el virus de la gripe y es la medida que la tenemos a disposición, es decir, utilizar el frasco de solución hidroalcohólica, utilizarla continuamente, hacer higiene de manos, es un elemento también importante. Y luego, la mascarilla quirúrgica no solamente en los trabajadores, sino también en los familiares y los visitantes.
porque estamos, en el momento que estamos en una situación de epidemia, no podemos saber quién está o quién no está o enfermo o incubando o en riesgo de transmisión. Entonces, y luego también se hicieron carteles de este tipo de información donde se hacía una indicación sobre la necesidad de vacunación a las personas que están con indicación de vacunación, entre ellas personal sanitario, y luego, como decíamos, el uso de la mascarilla. Se hicieron también información para pacientes y los familiares sobre la gripe, precisamente para que entendieran el porqué de las medidas. Decían, entre las medidas pues se cerraron las puertas de entrada a las plantas para limitar el acceso de familiares y de visitantes, restringir el número de personas que pueden visitar, colocar mascarilla a la entrada, solución hidroalcohólica para que estuviera disponible, etc. Es decir, una serie de medidas que de alguna manera lo que intentaban era, en ese sentido, pues limitar el riesgo. Y un aspecto muy importante, el año pasado estuvimos trabajando mucho en colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que lo quiero destacar porque la colaboración en este sentido ha sido muy importante, fue fundamental. Trabajamos juntos para cubrir todo el hospital, y ir a todos los servicios, ir varias veces a los servicios, y ahí se consiguió un pequeño aumento de la cobertura vacunal. Pasamos de 24,7, que era la estimación que había del año 2017-18 de esa campaña, a un 32,2%. Es un pequeño aumento, pero es insuficiente todavía. Tenemos que seguir. Es decir, el grado de cobertura de los profesionales sigue siendo insuficiente y, de hecho, y además como muy heterogéneo. Aquí lo que tenemos es para diferentes categorías. Enfermería, tanto lo que es enfermería como auxiliar de enfermería, es el colectivo sanitario más en directo con el paciente que tiene la menor cobertura, y eso tenemos que ver cómo lo podemos cambiar también este año. Pero no es suficiente. O sea, tenemos también celadores, por ejemplo, facultativos. Sigue siendo que, es decir, la gran mayoría de los facultativos, es decir, 2 de cada 3 facultativos en este hospital no se están vacunando. Eso es lo que nos quiere decir esto. Es decir, eso realmente no es satisfactorio. Y la mitad de los responsables, de jefes de servicio, supervisores, tampoco se vacunan. Y 2/3 partes de residentes tampoco. Es decir, ahí nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, ese sería un elemento. Y bueno, y otra de las medidas es recordar todo el tema de las precauciones de transmisión por gota. En primer lugar, ante la sospecha de un paciente que nos llegue y que sospechemos que, o en la época de, digamos ya de epidemia, que aparezca con tos, pues inmediatamente una mascarilla quirúrgica para proteger al resto del entorno, tanto en la sala de espera, tanto en la zona de urgencia, cuando hay un desplazamiento del paciente por el hospital o por el centro de salud. Hasta tanto no se confirme que ese paciente no tiene gripe, la mascarilla quirúrgica es una medida preventiva. Eso y higiene de manos. El personal sanitario, que si no está vacunado, por lo que decíamos aquí, es muy importante que el personal vacunado, sanitario no vacunado, asuma su responsabilidad. Es decir, la vacuna está disponible, la vacuna es muy segura, es probablemente las vacunas más seguras que tenemos ahora mismo en el mercado, a disposición de todos nosotros. Y sin embargo, si alguien decide no hacerlo, debe de asumir que está también, digamos, contrayendo un riesgo para él mismo, para su familia, pero también para sus pacientes. Entonces, si no nos vacunamos, tenemos que colocar una mascarilla quirúrgica. Yo creo que es un poco la única otra medida que tenemos, ¿vale? Y tendríamos que ir asumiendo que no puede ser de otra manera. Y yo creo que con esto, quizás un poco nada más. Yo quería dejar un poco de tiempo para preguntas, si había alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de la eficacia de la vacuna, ¿es eficaz, no es eficaz? No sé. Lo dejamos un poco para si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias, a todos. No, decidme. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna puntualización? Yo sí quería que me hablaras de la eficacia de la vacuna en los grupos de riesgo, Vale. 0 a 5 sobre todo y mayores de 60, Vale. y si cambia la incidencia. Vamos, el tema de la eficacia de la vacuna tiene varios elementos. Por una parte, y sí lo quiero plantear ya, tenemos que distinguir 2 conceptos fundamentales. Uno, el tema de eficacia y otro de efectividad. Hay estudios publicados, hay ya yo he encontrado 2 publicaciones de la campaña del año pasado,
Y claramente lo que se ve es que para lo que es el virus el H1N1, para él la eficacia fue bastante buena. Estamos hablando 70%, incluso más, la efectividad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eficacia y efectividad? Porque, insisto, una cosa es lo que puede ser la eficacia, que es decir, hasta cómo funciona la vacuna y cómo protege en condiciones ideales en una población, en una situación controlada, que es la medida de eficacia, que sabemos que muchas de las intervenciones sanitarias tienen una eficacia puede ser del 80, el 70, el 90%, perfecto. Y otra cosa es la efectividad, es decir, cómo funciona después en situación real. Nosotros en la clínica estamos trabajando con efectividades que probablemente en muchos casos no llegan al 20 al 30%, y lo estamos aplicando en nuestros pacientes, y en algunos casos incluso menos. Y lo hacemos pues porque tenemos la idea de que hay una eficacia, que sabemos que eso ayuda, puede ayudar, pero otra cosa es la efectividad, cómo funciona. Entonces, el punto de vista de la efectividad de esta vacuna, ¿cuál es la efectividad real o la efectividad también que se ha medido del conjunto? Era de alrededor de un 50%. Eso, si se compara con otras vacunas, puede decir que baja la efectividad, claro, ¿vale? Pero compáralo con otro tipo de intervenciones, por una parte, yo diría un poco compararlo con otras cosas, y luego tener en cuenta que un 50% de efectividad quiere decir que estamos ya evitando un montón de patologías y un montón digamos, de efectos graves, etcétera, ¿vale? De ingresos. El Centro Nacional de Epidemiología ha dado datos hace poco también digamos, del beneficio que tuvo la vacuna, aunque tuviera una efectividad en conjunto relativamente baja, sin embargo, o relativamente baja comparada con otra vacuna de un 50%, sin embargo, es decir, ¿qué profesional sanitario no aplicaría en sus pacientes algo que tenga una efectividad del 50%? Esa es la pregunta que yo me haría. Es decir, si nosotros tenemos una enfermedad que mata a 6.300 personas, o que mató el año pasado 6.300, otro año ha matado a más. El año anterior, en el año 2017 y 2018, se estimaba en 15.000 el número de defunciones. Si estamos hablando del año pasado 6.300, este año puede que sea algo parecido, si la epidemia se comporta de forma parecida, pero si tenemos eso y una eficacia, una efectividad de un 50%, no lo aplicaríamos. Es decir, ¿eso es razón para no aplicarlo? ¿Porque no es perfecto? No, yo creo que no funciona así la medicina. Si funcionara así, dejaríamos de hacer muchísimas de las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de la vacuna es que hay varias cosas, varios elementos que influyen. Por una parte, digamos, el que la propia deriva antigénica y los propios cambios que va produciendo el virus. El virus, por ejemplo, al inicio de la epidemia, eso es un tema que está muy bien demostrado. Aquí el doctor Antonio Moreno, que está aquí, lo puede explicar mejor que yo. Hubo un cambio, inicialmente se empezó con el H1N1 y después pasó al H3N2. Eso que hizo que la vacuna era muy eficaz contra el H1N1, era menos eficaz contra el H3N2. De hecho, la estimación era alrededor de un 10% de eficacia o de efectividad en ese momento, en ese grupo. Entonces, eso hace que el promedio baja mucho, ¿vale? Eso puede ocurrir, puede haber cambio antigénico del virus en medio de la campaña, y eso no es predecible. Pero bueno, esos son imponderables contra los cuales no podemos pelear. Lo que sí es cierto es que lo que sí podemos saber seguro es que tendremos epidemia y que tenemos una vacuna que se estimó ya, digamos que por parte de la OMS se establecieron las recomendaciones entre febrero y 21 de marzo, se acabará donde establecer las recomendaciones, y que está ahí, que se está produciendo y que la tenemos disponible. Y que sabemos que en condiciones normales probablemente va a tener una efectividad de un 50%. Bueno, yo creo que ya, personalmente yo no necesito saber más, es decir, hay que hacerlo, ¿vale? Pienso. Para todos, tanto en hospital como en primaria, como a nuestros pacientes. Primero, muchas gracias, Alberto, porque me interesa la sesión. Sabiendo lo que nos has contado, sabemos que el año pasado la eficacia de la vacuna para el H1N1 fue del 100%. Hemos visto también que los pacientes y los trabajadores vacunados tuvieron mucho menos ingresos, muchas menos complicaciones, y sabiendo que somos un grupo de riesgo y que deberíamos vacunarnos, ¿cómo crees que podemos transmitirle esa información y esa corresponsabilidad a los trabajadores para que tanto por la responsabilidad en cuanto a transmisión a infecciones nosocomiales de pacientes, algunos llegando a la muerte, que lo tuvimos el año pasado, y por otro lado al número de trabajadores con incapacidad laboral, de baja por cuadros de gripe, que tenemos en esos picos asistenciales, que es cuando más necesitamos el compromiso? ¿Cómo podemos, en todo esto, qué explicación tiene que haya colectivos con índices de vacunación tan bajas y qué podemos hacer a tu criterio para mejorarlos? Sí, gracias. La verdad es que
no sé, puedo dar teorías, puedo dar hipótesis de qué puede estar ocurriendo. Yo creo que por una parte, históricamente todos venimos de un momento, de una época en la cual teníamos otros problemas quizás más graves y la gripe en ese momento parecía como un tema secundario. Todos hemos crecido, lo mismo. Yo siempre cuento el tema del sarampión. Cuando yo era niño, sarampión, pues nos poníamos todos los niños juntos del barrio y para ver quién, si lo pillábamos todo y así ya lo pasábamos. Hoy en día no funcionamos de la misma manera. Yo creo que de alguna manera hay una parte histórica entonces de pensamiento de que, bueno, la gripe es una cosa banal. Y curiosamente teníamos, este artículo que acabo de poner de Lancet es del 2018, del año pasado. No hace tanto. Es decir, la primera vez que se ha hecho una valoración global en Europa. Y uno puede, y se sorprende, yo mismo me sorprendo, digo, ¿cómo es posible que no se haya valorado desde el punto de vista de la carga de enfermedad previamente? Pero probablemente lo que ha ocurrido es que también pienso que quizás en una parte de las personas que se dedican a investigar o que trabajan en temas digamos, de gripe, normalmente no están en un ámbito de investigación muy más cercano al laboratorio, a lo que es la recogida de datos, no están ligados directamente a todo el tema de difusión, de campaña. Es decir, ha habido ahí una digregación. Ahora que empezamos un poco a poner todo junto, entonces cuando somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Y entonces quiero decir, por una parte hay un elemento probablemente cultural, histórico, que está jugando, y luego también hay mala información. Yo creo que seguimos todavía tenemos malas concepciones sobre la gripe, lo que se representa, la importancia que tiene. Y yo creo que una forma de transmitirlo es que seamos todos conscientes de que tenemos una enfermedad entre manos que en un periodo de muy pocas semanas va a matar a un montón de pacientes, más de los que tenemos a lo mejor de fallecimiento en meses o en años. Entonces, es un tema que realmente yo creo que quizás tomar conciencia de un poco de la magnitud del problema y del hecho también de lo que has mencionado, que hemos tenido el 10% de los pacientes se contagiaron aquí. Vamos a ver, eso ya de entrada es también un poco para plantearse, ¿no? Y luego que tenemos una herramienta que es muy sencilla. Es verdad que hay mucha literatura, incluso algunos compañeros que escriben un poco denigrando el tema de la vacunación, la gripe, que eso no sirve, que tal. Vamos a ver, hay hechos contrastados, o sea, digamos, y es bastante claro, es decir, la evidencia está ahí y si alguien quiere, yo me comprometo a sentarme con él y hablarlo. Es decir, está claro que no, es decir, no es así. La evidencia es clara y no hay otra solución, hay que vacunarse. ¿Que la vacuna no es perfecta? Claro que no, pero irá mejorando con el tiempo, eso por una parte, hay mucha investigación ya en ese sentido. Es verdad que también la vacuna se produce, actualmente se trabaja con pases en huevo, el pase en huevo, hay también problemas en ese sistema de producción, si fuera cultivo celular, pues también tendría una mayor eficacia. Es decir, hay elementos de la propia vacuna que hacen y de cómo se está produciendo que irán mejorando con el tiempo y aumentarán la eficacia también, eso es cierto. Pero lo que tenemos ya es suficiente para trabajar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues yo creo que siendo consciente de la magnitud del problema y de que es una responsabilidad, es un elemento de ética. Es decir, ¿cómo puedo yo, en esa situación como profesional sanitario, atender a pacientes cuando yo puedo estar a riesgo de transmitirles la gripe a ellos? Yo lo veo dudoso. Creo que sería un poco un elemento de reflexión no sé, esa es mi visión del tema. ¿Y a partir de cuándo va a estar disponible y cómo podemos hacer para vacunarnos? Muy bien. Gracias por preguntar porque al final las partes prácticas importantes se quedan en el tintero y son los más importantes. La vacuna estará probablemente disponible para el final de octubre, no sé exactamente la fecha, probablemente para el 28, el año pasado fue el 29, 28, 29, final de octubre estará probablemente disponible. La tendremos en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, lo tendréis. La tendréis físicamente en el Servicio de Medicina Preventiva también. Pero además haremos una planificación que la conoceréis porque la informaremos a todos los supervisores, a todos los jefes de servicio para que estén al corriente de cómo vamos a hacer la visita en todos los servicios y los horarios y va a estar disponible para todos. Es decir, la facilidad es toda del mundo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde vacunarse? Pues si tiene mucha prisa puede venir como digo, Servicio de Medicina Preventiva o a Prevención de Riesgos Laborales a partir de finales de octubre y si no, iremos al servicio a vacunar también. Si no llegara, si el turno ese no pudo vacunarse, pues nos llamáis, la supervisora puede llamar y haremos una nueva visita para poder volver a vacunar. Nosotros, el personal nuestro y de prevención de riesgos laborales está, en esas semanas estamos hablando de prácticamente un mes y medio o así que estaremos vacunando.
2 meses estaremos totalmente casi a full time, vacunando, yendo a los servicios siempre que haga falta. Precisamente porque entendemos que es un elemento prioritario, que es que hay que atenderlo de forma prioritaria. Y yo animo a vacunaros, de verdad. Sí, sí. Bien. José Luis, usted tengo oncología infantil y nosotros estamos recomendando vacunar a todos nuestros pacientes desde hace ya bastantes años. Ellos son convivientes, lo cual resulta un poquito, a la resulta un poco irónico, porque les reivindicamos el resto de la vacuna por el tema de la inmunológica. Y además supone pues, una inyección más, muchísimo aquí, etc. Mi pregunta es si tienes algún dato sobre la eficacia de la vacuna en este tipo de pacientes inmunocompatibles. En principio, dependiendo del tipo de paciente, el grado de cobertura puede ser bastante aceptable, ¿eh? O sea que depende mucho de la situación, habrá que ver la situación concreta, pero en principio claramente indicado, hay que vacunar, ¿vale? Y muy bien lo que hacéis de vacunar a los familiares del entorno. Es decir, aquí una de las cosas que probablemente acabe ocurriendo en los próximos años es que iremos probablemente también cambiando la estrategia de vacunación a nivel poblacional. Estamos ahora mismo restringiéndonos a grupos de riesgo, pero sabemos que desde el punto de vista de la cadena epidemiológica, por ejemplo, los niños juegan un papel muy importante en la transmisión de la epidemia en la sociedad. En algunos países ya se está planteando la vacunación de los niños. Entonces, probablemente ese tipo de cambios también acaben ocurriendo. Y en ese sentido, cuando tenemos una persona que está a riesgo, vacunar a los familiares y al entorno me parece fundamental. Está muy bien que lo estáis haciendo, sí, sí. Y quizás esa medida, incluso si el propio niño no tiene una respuesta adecuada, la vacunación del entorno es un elemento de protección. También, o sea que está muy bien. ¿Alguna opinión más? Si no hay nada más, cerramos la sesión de hoy y nada, trabajar y en un mes a vacunar a los